Continuamos a la espera entonces de que inicie la Comisión de Educación y Cultura que se va a desarrollar este día miércoles acá en la Biblioteca del Congreso Nacional. Los invitados, ya se lo anunciábamos en la edición AM de Senado Noticias, va a ser el ministro de Educación, Gerardo Varela, y también el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. ¿Qué es lo que se va a hacer en esta instancia? Se va a comenzar la discusión en general en primer trámite constitucional de este proyecto complementario a la Ley de Educación Superior, y lo que hace es definir las condiciones socioeconómicas de los estudiantes que van a ingresar a primer año y que va a comenzar a regir entonces que van a poder acceder a la educación superior a partir del año 2019. Nosotros los dejamos entonces con la transmisión de esta comisión que ya inició. De Educación, que hoy se encuentra con nosotros, señor Gerardo Varela, bienvenido, al subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, y al jefe de la División de Educación Superior, señor Juan Eduardo Vargas. De la misma forma, dado que el ministro de Hacienda ha excusado su asistencia a esta comisión, queremos saludar a don Rodrigo Montero, coordinador microeconómico del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuesto, que en el día de hoy está solo o con la señora Pilar. Con la señora Pilar. Bienvenidos también. Le ofrezco, señor secretario, la palabra para que dé la cuenta. Gracias, presidenta. Como ha señalado usted, simplemente la cuenta es la excusa del ministro de Hacienda de no poder asistir a esta sesión debido a su agenda y a compromisos de trabajo con anticipación, y que en su reemplazo asiste la persona que se ha señalado, don Rodrigo Montero. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, temas varios. Se ofrece la palabra, temas varios. Se ofrece la palabra. Bueno, la sesión de hoy ha sido convocada para iniciar el estudio en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el título quinto de la Ley de Educación Superior. El boletín, para aquellos que están siguiendo esta transmisión también, lo pueden ver en la página senado.cl. Solo colocando el nombre del boletín pueden descargar todo el proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo. Es el boletín 11.687-04. Quiero ofrecerle la palabra al Ejecutivo, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Buenos días, senadores. Queríamos hacer una pequeña presentación, presidente, si nos permite, que está proyectada ahora, para explicar los fundamentales del proyecto, antes de ir al texto, digamos. La primera pregunta es... ¿Si alguien puede avanzar? Ya, Angélica. La primera pregunta es ¿por qué los CFT e IP? La verdad que hay fundamentalmente 4 razones. La primera es que existe, y las vamos a ver en detalle, digamos, hay un número de estudiantes crecientes que acceden y eligen este tipo de educación, que es la formación técnica profesional. En segundo lugar, el financiamiento estatal se ha concentrado en las universidades. En tercer lugar, los CFT e IP concentran gran parte de la matrícula de estudiantes de los deciles más vulnerables. Y finalmente queremos dar una señal de énfasis en la formación técnico profesional, que es vital para una economía moderna. ¿Cuáles son los números? En 2017, 511.487 jóvenes cursaron sus carreras en centros de formación técnica e institutos profesionales, lo que representa el 43% del total de estudiantes de pregrado. Desde el año 2010, los estudiantes de primer año que ingresan a CFT y IP superan a quienes ingresan a las universidades. En 2017, el 54% de quienes ingresaron a primer año escogieron un CFT o un IP. Esto es una señal relevante en economías desarrolladas. La relación universitario versus educación técnica es 3-1 en favor de la educación técnica, digamos. En Chile estamos 50 y 50 más o menos. Sin embargo, el financiamiento, como adelanté, está fuertemente concentrado en universidades. Hoy día, de cada 10 pesos que está invirtiendo el Estado en educación, 8 se están invirtiendo a través de universidades y solo 2 pesos en CFT-IP.
de manera que este proyecto busca de alguna manera nivelar la cancha. Ahora, ¿cómo se distribuyen la vulnerabilidad de los alumnos que asisten a CFTIP? Y vemos que a las universidades el 25% es del quintil más rico, en cambio en CFTIP solo el 11%. Esto, por supuesto, tiene como base la encuesta CACEN 2015. Esto es lo que nos permite afirmar que son fondos de financiamiento bien invertidos en los más vulnerables que se concentran precisamente en la educación técnico-profesional. Ahora, creemos que el Estado tiene una deuda con los estudiantes CFTIP y esto pasa por valorar, en primer lugar, su contribución a la formación que realiza el desarrollo del país. El presidente Piñera lo ha dicho, la educación técnica es la fuerza que mueve al país. Y todos aquellos que hemos estado en empresas, podemos reconocer el valor que tienen ellos como la columna vertebral del funcionamiento de las empresas en Chile. Precisamente por la concentración de alumnos con mayor vulnerabilidad, creemos que esto va en la dirección correcta de que todos buscamos que una sociedad con mayor igualdad de oportunidades. La literatura internacional avala la importancia que tiene la educación técnica o vocacional, como se le conoce en otros países, para la formación de una fuerza laboral dinámica. Y por eso esto se complementa también con los esfuerzos que estamos haciendo en materia de educación dual, con el Ministerio del Trabajo y precisamente con las empresas, de manera que los estudiantes técnicos profesionales puedan transitar del mundo académico al mundo laboral, porque eso mejora precisamente sus habilidades. Por eso creemos que la rentabilidad social de la formación que entregan los CFTIP debe tener una prioridad. Recordemos además que los CFTIP no requieren PSU en su inmensa mayoría, sino que una educación inclusiva que los acepta a todos. Por eso creemos que con esto se está cumpliendo el programa de gobierno y apunta en la dirección correcta para cumplirlo dentro de los 4 años. Queremos seguir garantizando el acceso a educación superior. Nuestro compromiso no es solo mantener lo que se ha avanzado en gratuidad, sino que hacer un esfuerzo especial por los CFT-EIP. El objetivo del proyecto presentado es extender el beneficio de la gratuidad a aquellos estudiantes que provienen de familias pertenecientes al 7º decil socioeconómico y que asisten a los CFTIP adscritos al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad. Esta es nuestra forma de dar el primer paso hacia el pleno reconocimiento de la importancia estratégica de la educación técnica profesional para el desarrollo del país, sobre todo aquellos estudiantes provenientes de las familias de clase media que asisten a CFTIP, merecedores de este esfuerzo especial. Esta es la proyección. Para el año 2019 son cerca de 13.000 estudiantes y familias beneficiadas. El 2020 subiría casi al doble, a casi 24.000, 2021 26.000. Y aquí está la proyección de gastos que ha hecho DIPRES. ¿Qué significa esto? Eso es, en resumen, el proyecto de ley, que simplemente lo que está haciendo es anticipar algo que la Ley de Educación Superior, la nueva Ley de Educación Superior, contemplaba, que es ir avanzando por deciles al paso y medida que la economía crezca. Aquí se está anticipando respecto al 7º decil en educación técnico-profesional. ¿Algo más que agregar, Raúl? No, eso es preciso. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra al representante del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, esencialmente, como muy bien señaló la presidenta, estoy en representante de Hacienda, básicamente disponible para poder recibir cualquier tipo de consulta, precisión que se requiera en términos del uso eficiente de los recursos que estamos destinando para este proyecto. Por cierto, es un tema que seguimos desarrollando en virtud de los acontecimientos que se han dado en el último tiempo en la prensa, así es que hay algunos cálculos que aún no podemos revelar respecto de otras situaciones que estamos analizando, pero respecto de este punto en particular, estamos atentos para tomar nota de cualquier asunto que pueda surgir en esta reunión. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Señor Ministro, antes de ofrecer la palabra a los parlamentarios, no sé si se puede referir en detalle al proyecto de ley. Son solo 4 artículos, un artículo transitorio, si puede. Subsecretario, ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidenta.
el proyecto es, en términos formales, bastante simple, tiene muy pocos artículos, se basa en la verdad es que es una ley que está pronto a ser promulgada, que es la Ley de Educación Superior, y lo que hace es intervenir el cronograma de avance que se aprobó en la Ley de Educación Superior. Recordemos que esa ley establece la gratuidad hasta el 60% más vulnerable y luego un cronograma de avance en gratuidad a los deciles superiores en la medida que las condiciones económicas del país así lo permitan, y se establece en esa ley una relación de ingresos fiscales en relación al Producto Interno Bruto que permite que la gratuidad vaya avanzando. En concreto, lo que hace este proyecto es, sin modificar ese cronograma general, entregarle una prioridad especial a la gratuidad para los alumnos provenientes del séptimo decil de ingresos, de tal manera que a partir del próximo año puedan ellos acceder a la política de gratuidad en la medida que cumplan los siguientes requisitos. Como hemos dicho, que estén matriculados que estén dentro del séptimo decil de ingresos, que estén matriculados en una institución que cumple los requisitos para la gratuidad, esto es, no tener fines de lucro y contar con 4 años de acreditación. Y específicamente para el año 2019, el proyecto de ley establece que esos requisitos deben cumplirse al 30 de junio de este año. Por lo tanto, las instituciones, los alumnos que pueden en el 2019 acceder al beneficio que este proyecto de ley pretende otorgarles son aquellos que están matriculados en instituciones que este año cumplen con los requisitos de la gratuidad, lo reitero, 4 años de acreditación y no tener fines de lucro. Eso es, Presidenta, en lo esencial. Muchas gracias. ¿Queremos ofrecer la palabra a los parlamentarios? Si no, puedo partir yo haciendo consultas. Quiero hacer una consulta al representante del Ministerio de Hacienda, porque efectivamente este proyecto de ley que ingresa modifica la Ley de Educación Superior y llama la atención, lo modifica porque además adelanta el cronograma de aplicación en materia de gratuidad, pero lo hace para una población muy reducida y es más, genera una discriminación entre estudiantes de centros de formación técnica que hoy día están iniciando, como por ejemplo los FT estatales. Pero me gustaría preguntarle al coordinador de Hacienda por qué en el mensaje o en el informe financiero no se establecen o no hay referencias a las condiciones del comportamiento del PIB tendencial, que era parte de lo que estaba consignado en la propia ley. Entonces, me gustaría saber si este proyecto de ley solo modifica la Ley de Educación Superior respecto de adelantar el cronograma o también de las condiciones económicas que debía tener el país para ir avanzando gradualmente en gratuidad. Bueno, respecto de su consulta, Presidenta, esta indicación que se está evaluando en este informe financiero apunta solamente a adelantar este beneficio y no estamos discutiendo respecto de modificar los otros supuestos que hemos hecho para el escenario de una expansión de esta política hacia otros segmentos. Si bien la minuta o el informe financiero no se refiere al comportamiento del PIB tendencial, es algo que también estamos monitoreando, pero que no se ve modificado con esta indicación que se está discutiendo en este momento. Pero al menos podría usted acompañar la información durante la discusión de este proyecto de ley, porque eso era parte de lo que se aprobó en el proyecto de ley de educación superior, aún ley que no ha sido publicada. Sí, por cierto, se podría acompañar. Sí, lo que aprobamos en el 34 transitorio letra B. Muchas gracias. Complementando lo señalado
Rodrigo Montero, es muy importante tener presente que lo que se está haciendo con este proyecto es precisamente un esfuerzo adicional en términos de destinar recursos para una política específica, que es la del avance, en este caso al séptimo decil en los IPI-CFT. Lo que señala la Ley de Educación Superior es una relación de ingresos fiscales en relación al PIB tendencial del país, que este proyecto en nada modifica. No modifica ni la fórmula y tampoco modifica la base de cálculo para determinar esos avances en gratuidad. Es decir, siguen exactamente carriles paralelos y no es que, y es importante que no se vaya a entender así, no es que este proyecto vaya a dilatar el avance de la gratuidad, sino que al contrario sí, por eso, simplemente, pero es para que no haya dudas generales. Partí diciendo que adelanta el cronograma de aplicación, pero reduce la población. Senadora Elena Fonber. Gracias, Presidenta. No, respecto al punto que hacía usted, nosotros cuando discutimos la ley de gratuidad, lo que planteaba en su minuto el ministro Izaguirre era que esto eran los gatillos y que en ese minuto cuando se alcanzara ese crecimiento, ese PIB tendencial, entonces se gatillaba la gratuidad para cierta población. Ahora, él también lo dijo muchas veces con bastante claridad y de hecho lo discutimos así en la discusión de la Ley de Educación Superior, de que siempre se puede adelantar. Se puede adelantar, se podría adelantar también, tomar la decisión de adelantar en otras para otros estudiantes. Aquí lo que se está haciendo es adelantar para los centros de formación técnica y los institutos profesionales, tomando una decisión política de poner más énfasis en esta población. Yo no entiendo por qué, Presidenta, usted plantea, y esto es una pregunta de que aquí se reduce la población, porque lo que se hace es adelantar una parte de la población, lo que no significa que cuando se alcance el PIB tendencial que está planteado en la ley de gratuidad, no vaya entrando los otros grupos de estudiantes de la manera en la que está planteado en la Ley de Educación Superior. Aquí lo que se está haciendo es decir, aquí vamos a ir más rápido en estos estudiantes. Yo tengo dos preguntas más en otra línea. La primera es si es que ustedes han observado, tal como lo hemos visto en el caso de ciertas universidades, un déficit, porque se ha producido un déficit en algunas instituciones de educación superior, básicamente en universidades, por el tema de la gratuidad, por cómo está calculado y por qué gastos no cubre, básicamente el tema de la investigación. Y hay algunas universidades que han tenido un déficit más importante, otras que han tenido un déficit menor, básicamente porque hay algunas que reciben aportes basales y otras no reciben aportes basales. Y en el caso de los centros de formación técnica e institutos profesionales no reciben aportes basales. Y dado que la Ley de Educación Superior establece también un cálculo para el arancel de las personas que no están en gratuidad, hay una preocupación, yo tengo la preocupación de que el déficit se agudice. Y mi pregunta es si es que ustedes tienen ya información respecto a qué es lo que puede suceder con el déficit en los centros de formación técnica e institutos profesionales. Por lógica debiera ser menos complejo que en el caso de las universidades, pero no es por lógica, no por datos, sino que por sentido común, digamos, por sentido común. Debiera ser menos, pero igual siempre yo he tenido particularmente la preocupación de que la gratuidad nos produzca un efecto en la calidad de la educación que estamos entregando, o sea, que las instituciones están entregando. Entonces me gustaría saber si hay alguna información más ahí. Adicionalmente, el proyecto de ley deja fuera a ciertos estudiantes que son los que asisten a carreras técnico-profesionales impartidas por universidades. Y yo ahí tengo una preocupación porque nosotros tenemos, y esto es una preocupación personal, nosotros siempre hemos dicho a mismo tipo de estudiante, mismo tipo de carrera, mismo tipo de beneficio.
Y si es que nosotros tenemos un estudiante en un centro de formación técnica, en un instituto profesional del 7º decil, ese estudiante va a tener gratuidad. Pero si tenemos un estudiante, digamos, estudia, no sé, alguna carrera, no, estoy pensando en alguna carrera técnica, en fin, prevención de riesgos, por poner un ejemplo. Hay una persona que estudia prevención de riesgo en el INACAP del 7º decil, va a tener gratuidad, y hay una persona, el hermano, estudia prevención de riesgo en, no sé, la Universidad de Santo Tomás, no tengo idea, en alguna universidad que tiene una carrera técnica. Él no va a recibir gratuidad, y ahí me gustaría saber por qué, cuál es la razón, y manifestar que me sorprende un poco esta situación. Gracias, presidente. Presidenta. Senadora von Baer, le voy a entregar la palabra al senador Juan Ignacio Latorre, que me la ha solicitado, y luego al Ejecutivo, y hacemos una nueva ronda. Vamos a hacer una nueva ronda. Senador Latorre. Sí, gracias, presidenta. Un poco en la misma línea de la senadora von Baer, ¿qué pasa con, claro, las universidades como acá en la región, la Federico Técnico Santa María o la USACH en Santiago, ¿no?, que ofrecen carreras técnicas y con los estudiantes del 7º decil, o sea, un poco reforzar la misma línea? Y lo otro es si el gobierno también tiene la pretensión de adelantar el cronograma de la implementación de la gratuidad universal, digamos, como se decidió en este Congreso en el ciclo anterior, respecto a los estudiantes de educación superior en general, en el fondo, ¿no?, de adelantar al 7º, 8º decil durante este gobierno. Porque, claro, hay de alguna manera señales contradictorias. Se dice que el gobierno va a llegar al 9º decil, ¿no?, al término del gobierno. Por otro lado, también se anuncian aumento de cobertura en educación preescolar, parvularia, ¿no? Pero por otro lado se dan señales de que la situación económica y fiscal es deficitaria, que hay dificultades, que se viene un escenario también internacional complejo, incierto. Entonces, deciden ahora adelantar en lo que es CFT-IP, pero ¿qué pasa con la incertidumbre de los otros estudiantes que están, ¿no?, en las demás instituciones de educación superior, universitaria? Eso. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Jefe de la división. Gracias, presidenta. A ver, parto por contestar las inquietudes que presenta la senadora von Baer. Respecto al déficit, a ver, el déficit es cierto que ello ocurre particularmente en ciertas instituciones de educación superior que son más complejas, esto es universidades. Hay un número de universidades privadas que crecientemente han experimentado situaciones complejas desde el punto de vista presupuestario. Ahora bien, respecto de esas instituciones, se debe decir que existe un fondo de investigación que aparece consignado en la ley de presupuesto y cuyo objetivo es precisamente poder, de alguna manera, parcialmente, resarcir las pérdidas por gratuidad que para instituciones complejas representa la existencia de este arancel regulado. Ahora bien, ¿qué pasa con los IP y CFT? La situación es distinta y en parte porque tiene un grado de complejidad distinto, pero la razón fundamental es que el arancel regulado que tienen estas instituciones es bastante parecido al arancel real. Entonces, dado eso y considerando el espacio del 20% que se dejó la ley de presupuestos para suplir el arancel regulado, en la práctica lo que se ha observado es que no hay prácticamente déficit en esas instituciones. Estoy hablando de IPs y CFT. Puede existir algo, no digo que no, por favor, pero es bastante acotado. Entonces, desde ese punto de vista, al menos personalmente, yo no tengo preocupaciones de que el arancel regulado y que la gratuidad, en definitiva, pueda tener impacto en la calidad de las carreras que se imparten en IP y CFT. Eso por lo menos respecto de IP y CFT. Paso ahora a la segunda pregunta. ¿Por qué no se consideraron estudiantes de carreras técnicas en universidades? Es una buena pregunta. Vamos a ver qué tan buena es la respuesta, pero
A ver, en definitiva, lo que nosotros quisimos hacer es, no es que quisiéramos hacer una discriminación arbitraria, sino que nosotros quisimos poner el punto de corte en la institución. Y por eso nos referimos a IPs y CFTs, vamos, y sin considerar las universidades. Básicamente, y aquí simplemente para terminar la argumentación, digamos, básicamente porque, un poco lo que decía el ministro, históricamente estas son instituciones que de una u otra manera fueron discriminadas, ellas y sus alumnos, desde varios puntos de vista, no solamente desde el más evidente, que es el financiamiento, sino también desde el punto de vista de que, en cierta manera, y quiero ser cuidadoso con las palabras, en cierta manera eran vistos como los hermanos menores de la educación universitaria, cuando de todas formas se nos ha dicho que esta es una educación distinta, pero no de peor calidad, en ningún caso, que la universitaria. Entonces, nos pareció prudente que esta división se produjera a nivel de institución. Ahora bien, yo debo hacer un reconocimiento de que, por supuesto, queda ahí una zona gris, por así decirlo, que es la referida a estos alumnos, y respecto a la cual habrá que hacer el estudio pertinente para ver si es factible implementarse o no. Lo quiero dejar ahí nomás. Gracias. Muchas gracias. Respuestas también a... Sí. A ver, las universidades han capturado 8 de cada 10 pesos del Estado, de manera que tiene otras formas de financiar a esos alumnos, digamos. No es que no tengan alternativas. Nosotros hemos cuantificado, son 2.000 alumnos que podrían estar en esa condición, pero después lo que se produciría es otra discriminación dentro de la universidad, que hayan alumnos que tienen gratuidad en el séptimo de SIL y el señor que está al lado, que está en otra carrera, no tendría, digamos. Entonces, en algún momento había que hacer el corte. Y aquí hay un tema que también es una decisión política que va en línea con lo que pregunta el senador Latorre. Había una decisión política de fortalecer y focalizar el gasto público, que siempre es escaso, en CFT-IP, que es la educación técnica profesional, y en la educación preescolar. Por eso, frente a su pregunta, senador Latorre, no hay planes que yo conozca para anticipar la gratuidad en el resto de la educación superior, simplemente sea respetar el cronograma establecido en la ley. Precisamente porque el foco del programa de gobierno y del presidente Piñera está en los que se nos han quedado atrás. Y esos son la educación preescolar, porque ahí la verdad que es donde se están produciendo las mayores diferencias en educación en Chile hoy día. Y lo otro en educación técnica profesional. Y lo de la Santa María está respondido con esto. ¿Presidente, podría agregar una? Sí, por favor, subsecretario. Gracias. Respecto de una eventual discriminación que podría alegarse hacia los alumnos de carreras técnicas en las universidades, es muy importante no perder de vista que desde una perspectiva constitucional este proyecto no genera ningún tipo de discriminación arbitraria. El proyecto lo que hace es entregar un beneficio a alumnos que están matriculados en instituciones que tienen determinadas características que les son propias a esas características, y por tanto, o sea, a esas instituciones. Y por tanto, y de hecho, si uno mira, por ejemplo, el fallo de la glosa, porque yo sé que un fallo que puede estar aquí instalado en la discusión, lo que hace ese fallo es precisamente dejar claro que no es posible hacer distinciones entre alumnos que están matriculados en instituciones de las mismas características. De hecho, ese fallo apuntaba específicamente a los beneficios que se entregaban a alumnos de las universidades del Consejo de Rectores y que no se entregaban a alumnos de universidades que no pertenecían al Consejo de Rectores. El común denominador de las instituciones eran que eran universidades y por lo tanto había que entregarle los mismos beneficios a los alumnos de unas y otras. En el caso de este proyecto lo que se hace es tomar un grupo homogéneo de instituciones que son los centros de formación técnica y los institutos profesionales y entender que las características de esas instituciones son diferentes y por tanto es perfectamente posible darles un trato también distinto. Lo que en definitiva la Constitución prohíbe es tratar en forma diferente a quienes están en una misma situación o bien tratar igual a quienes están en situaciones distintas. Y en este caso las características de las instituciones son distintas y eso es lo que justifica
la diferenciación que se hace en el proyecto. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador José García Ruminot y luego la senadora Ena von Baer y luego yo. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, ministro. Buenos días, subsecretario, y a quienes lo acompañan. A ver, yo tengo una pregunta y una petición de información. La pregunta es porque si yo divido los recursos por año 2019 por el número de estudiantes que resultarían favorecidos para el mismo año, me da 1.507.000 pesos. Para el año 2020 baja a 1.357.000, el año 2021 1.370.000, año 2024 1.361.000. En realidad, la principal diferencia está entre el primer año y los tres siguientes, 2019 y los tres siguientes. ¿Qué razón hay para que disminuya aproximadamente promedio en 150.000 pesos por alumno? Esa es mi consulta. Y lo segundo, respecto de los CFT estatales creados por ley. A ver, nosotros tuvimos una reunión hace un par de días atrás con el subsecretario y yo me quedé súper impresionado porque la situación con el CFT de la Araucanía, que va a tener 2 sedes, la idea es que después sean 5 sedes, en fin, pero ese CFT que debiera partir con aproximadamente unos 800 estudiantes está partiendo con 80. Entonces yo lo que creo es que ahí va a generar una situación deficitaria y una presión por mayor gasto fiscal que a mí me preocupa. No solo la Araucanía, sino porque pienso que si en la Araucanía está ocurriendo esto, lo más probable es que en otros CFT esté ocurriendo lo mismo. Si nos pudieran enviar a la comisión un análisis, un estudio, ¿cómo visualizan ustedes cuáles son los números que tienen por cada uno de los CFT que se han creado? ¿Y cuál sería eventualmente el déficit o el mayor déficit fiscal que eso conlleva? Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Voy a someter a votación la petición del senador por unanimidad, ¿les parece? La petición de información. ¿Sí? De acuerdo. Senadora Ena von Baer. Gracias, Presidenta. Yo voy a volver sobre el mismo argumento. El beneficio, y así lo establece el fallo del Tribunal Constitucional, de la gratuidad va al estudiante. Y no se puede discriminar entre estudiantes de las mismas características. Y, por lo tanto, a mí me parece que no va esta decisión de no hacer, de diferenciar entre instituciones, no va en el espíritu del fallo del Tribunal Constitucional. El espíritu del fallo del Tribunal Constitucional es que aquí no se puede discriminar entre estudiantes de las mismas características que estudien lo mismo, independientemente de la institución en la que estudien. Y, por lo tanto, yo creo de que la decisión de discriminar entre instituciones no va en el camino correcto. La gratuidad es un beneficio para el estudiante, no para la institución. Por eso se discrimina por nivel socioeconómico del estudiante. ¿De acuerdo? Aquí, claro, en algún minuto se dijo los que estudien en las universidades y no en los centros de formación técnica. Yo entiendo eso. Ahora, el punto al final del día es un mismo estudiante, una misma carrera, un mismo beneficio, independientemente de si es que esa carrera está dada por una institución o por otra, que fue la discusión entre las del CRUCH y las privadas, etcétera. Entonces, yo creo que aquí estamos, el subsecretario dice que esto está dentro del fallo del Tribunal Constitucional. Yo creo que eso es discutible. Y por lo tanto, y yo creo algo distinto. Yo sostengo de que acá la diferencia que hace el Tribunal Constitucional es que no se puede discriminar entre estudiantes de las mismas características. Y por lo tanto yo creo que acá tenemos un punto que yo espero el gobierno, mi presidente, lo revise durante el trámite. Porque yo, Presidenta, por su intermedio, sí creo que esto está en pies bastante débiles respecto al fallo del Tribunal Constitucional, pero más allá de eso,
desde mi punto de vista, nosotros no podemos discriminar estudiantes que están en la misma situación. A mí esa parte del proyecto no me gusta nada. Y yo espero que mi gobierno tenga bien revisarlo durante el trámite del proyecto de ley. Gracias, presidente. Dicho. Muchas gracias. En la misma línea, quisiera sumar algunas consultas, porque efectivamente cuando señalamos en que este es un proyecto que adelanta el cronograma, pero reduce los beneficiarios. Lo digo porque en este proyecto solo los estudiantes matriculados en carreras que imparten los institutos profesionales y centros de formación técnica, y no estudiantes matriculados en carreras técnicas y carreras sin grado de licenciatura que imparten universidades o centros de formación técnica de estas propias universidades, que solo, para tener el dato, de acuerdo a de la fuente del CIES, estamos hablando de más de 22.000 estudiantes que están y que pueden tener las mismas características socioeconómicas, pero que han decidido estudiar en centros de formación técnica de diferentes universidades. De universidades estatales son más de 13.000 los estudiantes, en centros de formación técnica de universidades privadas del CRUCH más de 8.000, y hay también privadas que tienen centros de formación técnica, con lo que hacemos una cobertura de más de 22.500 estudiantes. Y esa es la razón por la cual digo, se adelanta el cronograma de la gratuidad, pero se reducen los beneficiarios. Y además llama poderosamente la atención que durante todos estos años, para ustedes el foco ha sido el estudiante, y a nosotros nos parece muy bien, y ahora cambian radicalmente el giro y el foco sea la institución. Pero dado que para ustedes ahora el foco es la institución, les quiero hacer una consulta que está referida en el artículo 2 del proyecto de ley. Antes que eso, solo si fue de educación, de la SECPRES, desde el punto de vista de la técnica legislativa, porque se hace referencia a una ley que no ha sido publicada. Y a raíz de eso aprovecho de preguntarles cuándo se va a publicar la ley. Llama la atención que se escriba y se haga referencia a una ley que no ha sido publicada. Pero es un dato solo de técnica legislativa. Me gustaría preguntarle, dado que ahora el foco ustedes han cambiado y el foco es la institución y no los estudiantes, ¿por qué en este proyecto de ley, en el artículo 2, en donde se establecen las condiciones para que las instituciones puedan impetrar el beneficio de la gratuidad, y como se hace referencia una vez más a la Ley de Educación Superior, en la Ley de Educación Superior se establecen cuáles son esos requisitos? Básicamente 2, calidad, acreditación y que sean personas sin fines de lucro. Pero sin embargo en el transitorio de ustedes cambian las condiciones. Cambian las condiciones porque, claro, el foco es hoy día la institución, para ustedes y no al estudiante. Entonces, ya no tienen que estar constituidas como personas sin fines de lucro el año 2018, como dice la Ley de Educación Superior, sino que dan una ampliación del plazo. Si bien es cierto, la ley dice que los 30 de abril de cada año debe hacerse nuevamente la posibilidad o la fecha máxima para que las instituciones puedan migrar. Llama la atención en que ustedes aquí pongan ahora 30 de junio. Esa es mi consulta, porque cambian esas condiciones a favor de las instituciones. 30 de abril en la ley. Senador Latorre. Una pregunta al Ministerio de Educación. Dado que estas instituciones, FT y IP, van a recibir recursos públicos, es esperable también en una sociedad democrática, ¿no?, que tengan orientaciones, ¿no?, reciban orientaciones por parte del Ministerio en cuanto a ser instituciones también que se rijan por criterios públicos, ¿no?, como han ido avanzando gradualmente, a veces con muchos costos y muy lentamente las instituciones de educación superior en Chile. En términos, me refiero a posibilidad de organización de los estudiantes, centros de estudiantes, federaciones, entrar en distintos procesos de negociación interna, ¿no?,
de participación de los estudiantes, ¿no? Porque muchas veces se les ve a los estudiantes de carreras técnicas de estas instituciones como simplemente mano de obra técnica productiva, y la verdad es que son ciudadanos también, ¿no? Y van a ser trabajadores con derecho sindical, a sindicalización, a negociación colectiva, son parte de la sociedad, digamos, y muchas veces se les ve como simplemente mano de obra productiva, ¿no? Y yo creo que además el gobierno, por lo menos en su mensaje, también tiene una orientación economicista en el asunto. O sea, acá necesitamos el desarrollo económico del país, fortalecer la educación técnica. Y ahí el rol del Estado, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado en términos de planificar, bueno, qué técnicos necesita el país en el siglo XXI? ¿Se lo vamos a dejar solo a la SOFOFA, a la CPC, a la Sociedad Nacional de Agricultura, para que ellos digan qué técnicos necesita? ¿Se lo vamos a dejar al mercado? ¿O el Estado va a tener un rol también orientador en qué tipo de técnicos forma, ¿no? Sobre todo si son instituciones además que van a recibir, insisto, recursos públicos. En muchos países del capitalismo avanzado con los que nos gusta compararnos, ¿no? El rol del Estado tiene un rol activo, digamos, ¿no? Y no es pasivo, simplemente subsidiario como acá. A propósito también de lo que comenta la senadora von Baer, en el fondo, acá, y la Constitución, digamos, obliga a que el Estado discrimine lo menos posible a los estudiantes. Sin embargo, en muchos de estos países, insisto, del capitalismo avanzado, el Estado hace discriminación por institución. Hay instituciones que son completamente gratuitas y otras que no lo son. Unas que son con fines de lucro, otras sin fines de lucro, y el Estado apuesta por sus instituciones sin fines de lucro, públicas completamente, etcétera. Y ahí hace discriminación, ¿no? Pero acá en Chile tenemos esta cosa rara de que no se puede discriminar, etcétera, y se tiene que dejar a los estudiantes, la libertad de los estudiantes, etcétera. Pero quería hacer esa pregunta y comentario al mismo tiempo al Ministerio. Muchas gracias, senador. Ministro. Algunos temas generales y otros más específicos. Yo creo que la discusión, nosotros, alumnos, ustedes, organizaciones o instituciones, un poquito que se superó y nunca fue tan clara quién estaba por quién, y la ley hoy día tiene una combinación, digamos, de alumnos e instituciones. De hecho, los dineros requieren acreditación y requieren que la entidad no tenga fines de lucro, de manera que hay, entre comillas, una discriminación entre una organización y otra. Entonces, yo creo que esa línea no es tan clara, y simplemente estamos todos tratando de asignar recursos donde más se necesitan y donde tenemos algunas cuentas pendientes. Ahora, respecto al rol del Estado, aquí hay un delicado balance entre que el Estado intervenga y que el Estado respete autonomía. Ahora, lo que se ha hecho, por ejemplo, en los CFT estatales, no solo escuchar a SOFOFA, sino que escuchar a las autoridades políticas de los ministerios y industriales de la zona, porque no se olvide, senador, que casi la mitad de los estudiantes, o un poco más de la mitad, creo, de los estudiantes de CFT y IP es gente que trabaja al mismo tiempo. Entonces, es importante que ahí haya un concurso público-privado precisamente para determinar cuáles son las carreras que complementan la oferta privada, y ese es el ejercicio que estamos haciendo con los CFT. Ahora, claramente, si se preveía 800 alumnos en el CFT de Araucanía y hay 80, es porque la definición de carrera no ha sido suficientemente atractiva, digamos. Entonces, hay que tener cuidado de que el Estado, precisamente porque pone plata, diga lo que se va a hacer. Hay que respetar, yo creo, la autonomía, y esto es particularmente relevante también en las universidades. Ahora, y eso va a la pregunta suya, senadora. Efectivamente lo vamos a considerar como gobierno el tema, pero hoy día ya existe, entre comillas, una discriminación, digamos, entre ciertos CFT y los otros, digamos. Los que tienen calidad suficiente, que son los acreditados, y los que no tienen fin de lucro son elegibles para dinero fiscal y el resto no. Entonces, nunca la distinción fue clara entre alumnos o instituciones, sino que se ha armado algo que fue el consenso legislativo, digamos, al que se llegó. Tú tenías el tema del segundo transitorio. Perdón, es que me quedé un poco confundida porque la presidenta dice un cierto número de estudiantes que estarían allá. Sí, son... Bueno, Juan, tú tienes los números, ¿cierto? Pero no sé qué darle con eso y después... Bueno, se el tiro. Hay, presidenta, por su intermedio, el senador García pregunta por qué la relación de gasto y alumnos va a la
se nota una cierta tendencia a la baja. La explicación es la siguiente. Esta proyección del informe financiero es la misma proyección que de hecho se hace para el avance en la gratuidad en la Ley de Educación Superior y de la Gratuidad, y lo que hace es tomar los aranceles regulados de las instituciones, los alumnos de esas instituciones que podrían ir incorporándose en la política y sobre esa lógica el mayor gasto. Y efectivamente los aranceles no se hace sobre la base de un promedio, sino que se hace sobre la base de los aranceles específicos de cada institución, que varían. Y por lo tanto, en la medida que, para los efectos del informe financiero, se incorporan más alumnos de distintas instituciones, se incorporan tanto instituciones que tienen aranceles más altos como también instituciones que tienen aranceles más bajos, que en algunos casos incluso podrían tener una mayor cantidad de alumnos matriculados y por lo tanto es un promedio ponderado que en la práctica podría llevar a que la relación sea baja. Y por lo tanto, eso es lo que lo explica. En lo que preguntaba, Presidenta, respecto del artículo transitorio y si eso significa alterar los requisitos de las instituciones o el cronograma de acceso. Ese artículo tiene un único propósito y es hacerlo calzar con la posibilidad de que accedan instituciones por la vía de la acreditación. Bajo ningún punto de vista apunta, de hecho no lo hace el artículo y no es posible hacerlo, a que se incorporen instituciones que tengan fines de lucro. El requisito es clarísimo, son instituciones sin fines de lucro y por lo tanto no tienen espacio este año para modificarse. Sí podría pasar que de aquí al 30 de junio, como consecuencia de los procesos de acreditación que están en trámite, instituciones que hoy día no tienen fines de lucro y no cumplen con los requisitos de acreditación, puedan cumplirlos para el año siguiente. Y por lo tanto, esa es la lógica de ese artículo. No tiene que ver con la organización jurídica de las instituciones, sino exclusivamente con el hecho de que el requisito es la acreditación y podrían acreditarse de aquí a ese plazo. Digamos. Esa es la explicación concreta de ese artículo. ¿Pero usted es abogado? Sí. Bueno, lo que ocurre es que si es así, usted debiera explicitarlo en este mismo artículo como un inciso distinto, porque usted establece en el artículo 2 las condiciones y luego este transitorio refiere a aquellas condiciones del financiamiento. No hace distinción respecto solo del tema de la acreditación. Y por lo tanto, lo que se lee en este artículo transitorio es que se extiende el plazo, que está referido en la ley, al 30 de abril, para el 30 de junio del año 2018 en las causales A y B que establece el artículo. Entonces, creo que sería bueno si es confuso algo que perfectamente puede corregirse. Sí. Y a nosotros también nos gustaría que se corrigiera el que aquí, que durante tanto tiempo han ido al Tribunal Constitucional, recurrido al Tribunal Constitucional, porque efectivamente no estamos hablando de una discriminación de instituciones, porque efectivamente cuando usted establece condiciones para acceder a la gratuidad, es decir, que tenga acreditación, hoy día lo que nosotros estamos viendo es que está este proyecto de ley discriminando a alumnos de la misma condición socioeconómica, tal como lo ha señalado la senadora von Behr, dos hijos de una misma familia, uno que va a una institución X que cumple los requisitos de esta ley, CFT privado, acreditado, sin fines de lucro, y desde el séptimo decil va a tener el beneficio de la gratuidad, y su hermano que estudia en el CFT de la Universidad Federico Santa María, de la misma condición socioeconómica, no va a tener el beneficio. Y esa es una discriminación que, la verdad, no solo nos parece que no cumple con los estándares del fallo del Tribunal Constitucional, sino que además no responde con la decisión que como país hemos tomado de ir avanzando en condiciones similares desde el punto de vista socioeconómico en materia de gratuidad. Presidenta, sobre ese punto, el ministro ya lo señaló, pero reforzar un aspecto. Acá no se trata de poner foco en las instituciones, sino que el foco está en la educación técnica superior que imparten los centros de formación técnica y los institutos profesionales, entendiendo que esa educación técnica, al alero de las instituciones que lo imparten, con las características que tienen, es un foco de política que merece ser priorizado. Un buen ejemplo
es lo que se hizo con la beca vocación de profesor, donde antes de la ley de gratuidad ya se le entregó, a través de la beca vocación de profesor, gratuidad a quienes el Estado consideró era importante incentivar a estudiar cumpliendo ciertos requisitos, al punto que se le entrega, y no solo gratuidad, sino que incluso beneficios adicionales. ¿Por qué? Porque hay un foco de política que no dice relación ni con un grupo específico de personas, ni con un grupo específico de instituciones, sino que con una proyección, va un poco en la línea de lo que planteaba también el presidente mío, senador Latorre, es un desarrollo de política, de cómo el Estado, a través de los instrumentos que tiene, puede desarrollar o promover determinadas áreas. En este caso específico, lo que nosotros buscamos es precisamente relevar y promover el mundo de la educación superior técnica, específicamente en los CFT-IP, que es la que tiene por principal característica, distinto al mundo universitario que tiene características más amplias. Muchas gracias. Señor subsecretario, pero en la misma línea que usted señala, si es que hoy día el foco es la educación técnica profesional, no se entiende por qué se discrimine a instituciones que imparten carreras técnicos profesionales al alero de universidades, que son centros de formación técnica, y que hoy día este proyecto los deja fuera de la gratuidad y los discrimina arbitrariamente. Tengo una solicitud de palabra del senador Quintana. Senadora. Sí, presidenta. Sí, una pequeña aclaración. Los alumnos pertenecientes a IPs y CFTs que cumplan con la condición establecida, por ese solo hecho ya están en gratuidad. Esto independientemente de su condición. Es decir, no porque sea un CFT estatal o porque pertenezca a una universidad estatal, el CFT tiene una gratuidad, digamos, sino que esto es en virtud de que, no en el caso de los CFT estatales, perdón, pero en el caso de las universidades estatales, mientras el CFT cumpla con las condiciones de acreditación y no tener fines de lucro, sus alumnos van a estar adscritos a gratuidad, digamos. No es que estén impedidos de ello, para nada, digamos. Y eso, por favor, que quede claro. Es la carrera técnica que está dentro de la universidad. Por eso los números. Pero el CFT estatal sí. Así es. CFT estatal No, sí. una persona jurídica distinta, controlada por la universidad. ¿Dame la palabra al ministro? Pero era eso, digamos. O sea, el CFT, mientras cumplas con las condiciones, va a estar, sus alumnos van a estar adscritos a gratuidad. Claro, pero no de carreras universitarias con grado técnico. Y por lo tanto ahí se consagra una discriminación. Me ha pedido la palabra el senador Jaime Quintana y luego la senadora Ena Fonber. Gracias, presidenta. Bueno, saludar al ministro, subsecretario y quienes lo acompañan, jefe de división. Yo la verdad no alcancé a escuchar la intervención del ministro, pero sí algunas de las respuestas y por supuesto he analizado, he leído completamente el proyecto de ley que ingresó el Ejecutivo. Por supuesto creo que hay aspectos muy importantes, seguramente con el cual todos estamos de acuerdo. Creo que el potenciar la educación técnico-profesional, en este caso usted ha mencionado la educación superior técnico-profesional, me parece que va en la línea de lo que como sociedad tenemos que hacer. Este es un dato que nos viene entregando el mundo productivo, por lo demás, hace ya varios años, de que en Chile faltan, ¿no es cierto?, técnicos de nivel superior para abordar tareas de la industria, en fin, en distintos rubros. Hay algunas afirmaciones que me llaman la atención si quizás en el proyecto, como por ejemplo que las políticas educativas en nuestro país no han hecho eco de la trascendencia de la educación técnico-profesional. Y más bien se ha ido postergando, todo esto se señala al comienzo del proyecto en el contexto. Y la verdad que el crecimiento más explosivo de la matrícula de educación técnica profesional y cuando supera a los jóvenes que se matriculan en universidades en general, parte del año 2010, uno se pregunta, bueno, ¿y qué se hizo durante esos años, digamos? Lo que sí es claro es que en los últimos años, porque hay una crítica efectiva también aquí en el proyecto de ley a que se apostó mucho por la universidad, voy a referirme al tema del financiamiento también, como que se descuidó. Bueno, se usa la palabra descuido, no digo respecto al gobierno en general, probablemente todos nos hemos descuidado la educación técnica y profesional, pero simplemente recordar que el año 2016 se crea por decreto, y luego esto tiene
hoy día una consagración a través de la ley, nada menos que un Consejo de Educación Técnico Profesional. En el Consejo de Educación Técnico Profesional participa el mundo público, el mundo privado, el mundo, especialmente el mundo productivo, el mundo académico, los expertos, la gente que más, la UNESCO. Hay un elenco bastante transversal. No sé si, ministro, yo le quería preguntar si usted, antes de presentar el proyecto de ley, convocó a este Consejo, que hoy día está, reitero, consagrado por ley, luego de la entrada en vigencia de la Ley de Educación Superior, porque yo creo que hay miradas interesantes. Probablemente nos hubiésemos ahorrado esta discusión de no incluir a los estudiantes que están en las universidades siguiendo carreras técnico-profesionales. Y como bien explicaba la presidenta y otros senadores, son igualmente pobres y están en el mismo decil. Me gustaría saber, por tanto, qué pasa con ese consejo. Como que se dice que había un descuido, pero ocurre que ese consejo tenía también como una de sus principales tareas generar la famosa estrategia de educación técnico-profesional. Y esa estrategia está vigente. Y yo creo que, de alguna manera, el gobierno, todos quienes estamos acá, que nos importa potenciar este sector, tenemos que mirar, ¿no es cierto?, las consideraciones, las reflexiones y los acuerdos que ahí se han generado. Reitero, hay personas que muy respetadas, creo que es mejor que el mundo privado para señalar lo que se necesita en un centro de formación técnica. Por ahí escuchaba recién una referencia al centro de la Araucanía. Yo algo conozco lo que allí ocurrió. Yo entiendo que las carreras que se imparten, electricidad y automatización industrial, gestión y logística empresarial, están dentro de las 5 mejores ranqueadas en términos de... Todos los rankings de empleabilidad en Chile están dentro de las 5 mejores. Lo que pasa es que está partiendo recién. Tenía un cupo, se le autorizó un cupo de 120 estudiantes. Yo creo que es normal que, no sé, el rector, quien sea, partan con cautela, porque era el primer año en que esto entraba a funcionar. Yo más bien lo que esperaría del Ejecutivo, y justamente porque es parte de lo que se hizo en los últimos años, ley, todo aprobado unánimemente, me recibieron los centros de formación técnica, como parte también de esta preocupación, potenciar lo que allí ocurrió, porque si efectivamente a todos nos importa lo que ocurre con estos estudiantes que están preferentemente matriculándose en carreras técnicas, ¿qué pasa con jóvenes que están a grandes distancias de los grandes centros poblados, de las capitales provinciales, regionales? Y ahí no hay ninguna posibilidad de que estos 13 centros de formación técnica e IP privados que van a entrar a la gratuidad, si esto se aprueba, vayan a instalar sedes. Yo creo que esta es una oportunidad, ministro, para demostrar que es genuina de todos nosotros nuestra preocupación por los centros de formación técnica, también incorporar o potenciar los estatales. Porque en el caso de la Araucanía, que solo se va a partir con 2 sedes, y le consta al senador García, el alcalde Pucón está pidiendo una sede y tiene toda la infraestructura para lo que es turismo, ¿por qué no autorizarle el funcionamiento de una sede? Lo mismo en Petrusquén. En el caso de Lautaro, bueno, el parque industrial está ahí mismo, por eso yo creo que es difícil pensar que las carreras hayan sido mal elegidas o sean poco atractivas. Yo creo que se parte con cautela y eso puede ser natural. Bueno, esas son algunas de las preguntas. También se habla en el proyecto, señor ministro, de que, claro, había un descuido de la educación técnico-profesional, superior técnico-profesional, pero yo creo que el descuido también ha sido de la enseñanza media, de la educación media técnico-profesional. Hay algunos prestigiosos gremios empresariales, la Sociedad Nacional de Agricultura, entre otros, que por esta modalidad, ¿no es cierto?, de colaboración, de administración delegada, han tenido a su cargo el control y la administración de varios liceos técnicos y los han dejado abandonados. Hay también prestigiosas universidades, algunas estatales, que también se han hecho cargo y los resultados no son los mejores. Y por supuesto que decir muchos municipios, que hoy día algunos quieren seguir administrando la educación, incluso más allá de lo que señala la ley, puede ser motivo de otra conversación, también han abandonado la educación técnica en lo que a ellos les respecta a la enseñanza media. Esas son algunas preguntas. Gracias, ministro. Muchas gracias. Senadora Elena Fombea. Gracias, presidenta. Solo aclarar, y ese era el punto que yo hacía, hay una diferencia entre los centros de formación técnica e institutos profesionales que dependen de universidades. Esos están dentro del proyecto de ley. Los centros de formación técnica, institutos profesionales, o sea, los institutos profesionales estatales también están dentro del proyecto de ley. Los que dependen de universidades estatales también están dentro del proyecto de ley. Si los que no están son las carreras técnicas, presidenta, las carreras técnicas que son impartidas por las universidades. Y ahí, claro, cuando se mira la institución y no la
el alumno, se entiende por qué se hace esta diferenciación. Personalmente yo siempre he buscado mirar el alumno y es ahí donde yo tropiezo con el proyecto de ley, porque acá se hace una diferencia entre un alumno que estudia prevención de riesgo en un instituto profesional y un alumno que estudia prevención de riesgo técnico como carrera técnica en una universidad. Y yo me alegro que el Ejecutivo diga de que hay quizás espacio para revisarlo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Una aclaración al senador Quintana. No me cite cuando yo digo que las carreras están mal elegidas. Lo que ocurre es que antes de usted llegara, el senador García preguntó cuál era el déficit esperado del primer CFT de la Araucanía, que se había proyectado con 800 alumnos y solo había recibido 80, y nos pidió los números, cosa que se los vamos a hacer llegar, digamos. Entonces, dentro de la especulación posible, es que a lo mejor la carrera no es la adecuada, pero no quiero que eso sea parte de la explicación, simplemente nos pidió los números. Ahora, efectivamente, tienen que partir en chico y van escalando al paso y medida que van en prueba y error, supongo yo, afinando la puntería, como parten estas cosas, pero no hay otro cuestionamiento a lo que se ha hecho en la Araucanía. Simplemente frente a esa pregunta y a los números que nos pidió el senador lo vamos a dar. Lo otro, respecto del Consejo de Educación Técnico y Profesional, efectivamente está creado por ley, lo vamos a citar cuando tengamos el programa completo en Educación Técnico y Profesional. Estamos revisando tanto a nivel de educación media, porque hay liceos que funcionan bien, otros más o menos, y hay que ponerle énfasis a eso, sobre todo porque estamos buscando cómo armonizar de qué es lo que nos piden los CFT, los IP y los propios liceos técnicos profesionales, que se puedan reconocer incluso los estudios que han hecho en educación media cuando es parte del currículum, para bajar el número de horas. O sea, hay que articular bien el tránsito de la educación media técnico-profesional a la educación superior técnico-profesional, de manera que no haya necesidad de repetir con el costo que eso significa carreras que ya se han, o ramos que ya se han impartido. Así que eso es parte de la articulación para lo cual el Consejo va a tener una participación activa. Y lo otro, efectivamente, nosotros tenemos el mandato. Yo me fui a Ovalle el otro día, me reuní con el rector nuevo del CFT de Ovalle. Ya tiene el sitio, tiene presupuesto, tiene pensado partir con 20, 40 alumnos de a poco, están viendo las carreras, pero también le planteé, porque hay un liceo técnico industrial en Ovalle que a lo mejor debieran hacer un esfuerzo conjunto. O sea, esto es un partido que está empezando. Ahora, si la palabra descuido no es la adecuada en el mensaje, yo no me centraría tanto en eso. Sin embargo, yo quisiera creer que lo que ha habido es que la energía política y legislativa de educación superior han estado centradas en la educación superior universitaria. De hecho, parte de los comentarios que nos hace la gente que está en educación técnico profesional dice, oiga, ¿por qué no tiene un estatuto para nosotros? Porque siempre la educación técnico profesional es como un inciso dentro de la educación superior universitaria, y a lo mejor ya es hora que amerite un propio estatuto, cuestión que estamos revisando también. Presidenta, para complementar lo que decía el ministro, me parece importante, de manera de contestar la inquietud del senador Quintana, es respecto a los CFT estatales. Digamos, estoy de acuerdo con que se les debe dar tiempo. Digamos, son instituciones que no entran en régimen todavía y les queda un periodo para ello. Y eso será, no sé, un par de años, 3 años, 4 años quizás. Sin embargo, yo tengo una preocupación, digamos, relativa a el grado de sustentabilidad de estos proyectos. Y lo digo por lo siguiente. En primer lugar, estas instituciones, de acuerdo a lo que estipula la ley, deben tener acreditación en el plazo de 6 años. Es decir, la ley, estoy hablando de los CFT estatales, contempla que van a estar acompañados por el CNED, pero en el plazo de 6 años deben obtener una acreditación. De otra manera, dice, en caso negativo, deberán requerir un administrador provisional. Administrador provisional. Es decir, estamos hablando de instituciones que, si no llegan a salir a flote en términos institucionales, evidentemente se pone en riesgo la viabilidad. Y si hablamos de instituciones que tienen muy pocos alumnos, claramente eso atenta contra... Hay un mínimo a partir del cual eso hace viable el proyecto. Eso es delicado.
Y por otra parte, y un poco anticipando la respuesta al senador García Romero, se nos informó que en el proyecto de ley había una proyección financiera que había hecho DIPRES respecto a estos CFT estatales, que nosotros debemos revisarla, evidentemente. Y ese estudio que hizo la Dirección de Presupuesto en su oportunidad contemplaba un monto importante destinado básicamente a la construcción de este CFT y montos anuales más pequeños, ostensibles más pequeños, del orden de los 500 millones, que en promedio duraban 4 años. Es decir, lo que estaba en mente, me imagino yo, de la persona que hizo este estudio, es que estos CFT podían ser deficitarios un plazo de 4 años. Entonces, eso también lo pongo como parte, también se busca, me imagino, en algún momento que tengan algún grado de sustentabilidad, algún grado, digo. Y eso es parte de lo que debemos tener en consideración. Quisiera ofrecer de nuevo la palabra, si es que los quieren, pero a raíz del comentario del jefe de la División de Educación Superior, también me provoca una reflexión. Si todo lo vamos a reducir a números, probablemente nunca hubiésemos generado la necesidad de tener universidades en regiones más extremas. Precisamente lo que ha estado presente en el debate es cómo la educación, desde una lógica de derechos, es capaz de llegar a los distintos territorios. Y tal como hoy día ocurre en escuelas rurales, escuelas unidocentes, lo que está presente allí es que el Estado hace un esfuerzo cuando el privado no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque para ellos esa decisión se reduce a números y se reduce a ganancias que pueda tener. Y precisamente la lógica en la creación de universidades, de las 2 universidades regionales, pero también de los 15 centros de formación técnica, es poder distribuir un bien que muchas veces, desde el punto de vista de la distribución territorial, no se accede desde la perspectiva de equidad. Dicho lo anterior, en materia de acreditación, efectivamente, para la discusión en el Parlamento, era importante que los centros de formación técnica tuviesen calidad, pero la calidad no reducida única y exclusivamente al número de estudiantes, sino que a otros elementos que es importante tener en consideración. Entonces, dicho lo anterior, también me abre la necesidad de poder preguntarles a ustedes, porque efectivamente, como muy bien lo señalaba el senador Quintana, se generó una estrategia nacional de educación técnica profesional. En el mensaje de este proyecto de ley no se hace referencia a ningún diálogo previo. Quiero señalar, más bien la pregunta es, ¿fue un olvido ponerlo en el mensaje o efectivamente no hubo diálogo con actores de la educación, entre esos aquellos que forman parte de la Estrategia Nacional de Formación Técnica Profesional? Cuando uno mira esta Estrategia Nacional de Formación Técnica, y para no leer el conjunto, sino que 3 páginas que sintetizan la hoja de ruta en materia de formación técnica profesional, y por eso que es contradictorio en el mensaje de ustedes cuando se aborda solo desde la perspectiva de la deuda con la educación técnica profesional, porque ahí hay un trabajo en el cual fue de una participación muy amplia. Fue una participación del sector público, del sector privado, de organismos internacionales, que concluyó en esta definición de la estrategia y además en estas 3 páginas en donde sintetiza esta hoja de ruta. En esa oportunidad se señalaba en que era necesario, por ejemplo, en esta Estrategia Nacional de Formación Técnica Profesional, enviar un proyecto de ley que crea una agencia para la formación técnica profesional, que aborda elementos en materia de formación, pero que aborda también un elemento que es bien importante y que tiene que ver con las trayectorias. Y a raíz de esto es que quiero formular una consulta para conocer cuál es la lógica en la perspectiva de las trayectorias educativas en materia de educación superior. Porque en el mensaje, desde el primer párrafo, contiene expresiones generales que buscan marcar esta diferencia entre educación superior universitaria y educación superior no universitaria, como que si estos fuesen 2 mundos muy separados que no logran
intersección alguna. Entonces, el propósito cuando ustedes miran la educación técnica profesional es solo desde la perspectiva productiva o tiene que ver también con el que aquí existan vasos comunicantes entre la educación técnica profesional y la educación universitaria, en donde existan trayectorias claras, en donde un estudiante puede partir en un centro de formación técnica y después pueda continuar, si es de su interés, en el sistema universitario, o solo el interés es que de allí vaya al mundo del trabajo y que por lo tanto tenga esa visión. Me gustaría hacerles la consulta que es un poco más de fondo, pero que está expresada muy nítidamente en este proyecto de ley, dado que siempre se hace esta comparación y en donde existe una segregación total respecto de lo que se entiende por educación técnica profesional. A ver, esta es una pregunta bastante más amplia de la perspectiva que tiene el proyecto de ley, que es simplemente anticipar un cronograma que está en la ley. Ahora, el diálogo respecto de ese punto específico se produjo latamente durante 4 años en este Congreso y es fruto de la Ley de Educación Superior que salió, digamos. Entonces, no hemos continuado dialogando a propósito de este proyecto de ley. Sí, por supuesto, existe un diálogo pendiente respecto de cómo se va a fomentar la ley de educación superior, la educación técnica superior, porque ese es un tema que efectivamente está previsto que ese diálogo se produzca tanto a nivel de los estamentos que la propia ley establece, como a nivel del diálogo político, digamos, que se realiza con SOFOFA, con la gente que está interesada en este tema, con la zona, con las propias universidades que imparten carrera, de manera que sí, este es un proceso político en formación y que convoca a todos, digamos, y que requiere efectivamente, de hecho, los CFT estatales tienen previsto toda suerte de diálogo a nivel local de todas las fuerzas que confluyen en una zona, de manera que ese CFT estatal sea lo más ajustado posible a las necesidades de la zona. Eso en cuanto al tema del diálogo, digamos. Ahora, respecto de la consulta, cuando uno conversa con los representantes de la educación técnico profesional, ellos se ven distintos. No es que esté prohibido transitar de educación técnico profesional a educación universitaria, por el contrario. De hecho, uno de los temas que estamos viendo es por qué, por ejemplo, el estatuto administrativo no reconoce el título profesional para efectos de ciertas asignaciones. Y en circunstancias que hay gente que estudia 4 años, en cualquier parte del mundo eso sería un college y tendría grado académico, y aquí tiene un título técnico profesional que sería perfectamente elegible para después continuar carrera en la universidad. Yo creo que ese tránsito hay que facilitarlo, y precisamente parte de la mirada que nos está pidiendo el sector es mirarlo en su especificidad, asociado con otras formas de educación, porque además lo que nos está mostrando la economía moderna es que crecientemente todos tenemos que estar volviendo a estudiar porque la obsolescencia es cada vez más rápida, digamos. Entonces, la forma que estamos enfrentando esta educación tiene que ser muy de la mano con el Ministerio del Trabajo y con habilitación de capacidades profesionales, digamos. Pero en ningún caso esta separación es para evitar que se junten, es solo para construir bases de manera que la articulación y la coordinación entre ellas sea mejor. Sí, Muchas gracias, ministro. Le ofrecemos la palabra al jefe de la división. Perdón, presidenta. No, exactamente en esa misma línea, digamos. No es que uno esté pensando en términos brutos, por así decirlo, en que formo un contingente de personas y las envío sin más al mundo del trabajo. Para nada, digamos. Debe haber una cierta articulación. Ahora bien, también es necesario reconocer que por la lógica en la que se construyen estas carreras técnicas y dada su mayor o aún mayor vinculación con el mundo del trabajo, es bastante natural que el tránsito sea muy expedito y fluido. Y por lo demás hay un porcentaje muy relevante de estos alumnos que lo único que quieren finalmente es terminar sus carreras para insertarse en el mundo laboral. Recordemos lo que decía el ministro, que la mitad o más de la mitad de ellos son estudiantes vespertinos, es gente que ya trabaja, muchos de ellos ya tienen una familia. Entonces, es un poco la
La evidencia es lo que también da cuenta de que esta articulación se va a dar en algunos casos y no, obviamente, en la mayoría. Pero sin perjuicio de eso, Presidenta, evidentemente es parte del trabajo que tenemos que hacer. No olvidemos que la misma Ley de Educación Superior también contempla la necesidad de trabajar en un marco nacional de cualificaciones que de una u otra manera tiene que articular o permitir el tránsito entre una y otro tipo de educación. Entendiendo que la urgencia viene más por el lado técnico y probablemente por el tránsito que se debiera producir de manera más fluida, si cabe, entre un liceo técnico profesional y la educación de nivel superior técnico profesional. Muchas gracias. Ministro, no me ha respondido cuál es la fecha que estiman promulgar la Ley de Educación Superior. La verdad que no lo sé porque está en Secretaría General de Gobierno, pero lo antes posible, pienso yo. Porque acaba de salir el fallo, no sé si ya se fue notificado, no sé. Sí, deberá ser pronto. Muchas gracias. Para continuar la discusión, ¿me habías pedido la palabra? Para continuar la discusión de este proyecto de ley, dado que tiene urgencia simple y que con la presentación en el día de hoy del ministro y su equipo, ya damos inicio formal a la tramitación de este proyecto de ley. Les quiero proponer que el próximo lunes 7 de mayo sigamos con audiencias en esto insisto, dado que tiene urgencia simple este proyecto, y que podamos hacer llegar hasta el 10 de mayo, no obstante si lo pueden hacer ahora con mayor celeridad mejor, pero hasta el 10 de mayo enviar a la Secretaría las propuestas de invitados y poder celebrar audiencias a partir de estas solicitudes hechas por los parlamentarios entre el día 7, 14, 21 de mayo y eventualmente el 4 de junio si es necesario. ¿Les parece? Acordado. Tienes razón. Es que ya como no hay cuenta pública, 7 y 14. Sí, vamos viendo ahí, dependiendo los... ¿Se ofrece la palabra sobre este tema? ¿Otros temas? Una cosa más doméstica. ¿Usted está planteando tener sesiones el día lunes 7 y el lunes 14 y adicionalmente el 9 y el 16? Ojalá que lo podamos adicionalmente los días miércoles. Pero la próxima semana vamos a retomar nuestra tramitación, dado que estamos en segundo trámite del proyecto de ley de artes escénicas, ¿no? Para que seamos fieles representantes del título de nuestra comisión, Educación, Cultura y Deporte. Entonces, dado que esto tiene urgencia suma, hemos comenzado la audiencia en el día de hoy. El próximo lunes 7 vamos a seguir con audiencia y el número... Lo que pasa es que yo tengo un problema de horario, bien práctico, que yo los días lunes tengo sesión de la Comisión de Niñez. Entonces, si pudiéramos ver bien la hora en la cual vamos a citar para que... porque es imposible vamos a coordinar los horarios vamos a intentar coordinar los horarios de todos. Los lunes son los días donde todo el mundo piensa que nadie tiene nada y al final del día estamos corriendo. No, aquí hay personas en esta comisión que están en la Comisión de Derechos Humanos, que están en la Comisión por eso, de entonces, si Infancia. Podemos, vamos a conciliar coordinar los bien tiempos, no se preocupe. Gracias. ¿Senador? Sí, senador Latorre. Sí, Presidenta, gracias. Solo recordarnos que tenemos una situación pendiente, una sesión pendiente sobre la crisis en la Universidad Arcis y la Iberoamericana, donde también quedamos de citar a los administradores de cierre y también a representantes del Ministerio de Educación, poder abordar o poner en tabla lo de la situación de Arcis y Iberoamericana para las próximas sesiones, invitar a los administradores de cierre, liquidador y a algún representante del Ministerio también. Bueno, efectivamente, senador, ese fue un compromiso que se había tomado en esta comisión en el mes de marzo y nos parece importante y por eso que, dado que este es un proyecto de ley que tiene discusión suma, utilizar los días lunes y los días miércoles, luego de sacar de esta comisión el proyecto de artes escénicos que está en su última etapa, poder dedicarnos también a una serie de otros temas que están vinculados a las dificultades que hoy enfrenta el sector de educación, particularmente educación superior.
senador Quintana, y para que puedan después responder. Podemos abordar otra materia, ¿cierto, Presidenta? Bueno, quisiera, por su intermedio, preguntarle al ministro en relación a algo que también se planteó por usted, Presidenta, cuando nos visitó el ministro en la primera sesión, respecto de lo ocurrido con las universidades del Grupo Laureate, principalmente la Andrés Bello, Universidad de Viña del Mar y la Universidad de las Américas. Yo entiendo que ya el informe es por todos conocido, entiendo que hay algunas recomendaciones también bastante categóricas. Mientras uno más lee el informe, la verdad que todo lo que uno podía haber imaginado antes respecto del lucro se queda corto. Creo que aquí hay hay métodos bastante sofisticados para la extracción de recursos. La verdad que preocupan mucho las cifras, fundamentalmente en las universidades Viña del Mar y Andrés Bello, que en los últimos 3 años, por la vía de contratos con la red Laureate o también por la vía de licencias de propiedad intelectual, excedentes no han ido a las universidades. Yo me pregunto, como siempre se habla del tema de la autonomía, ¿y qué pasa con las autonomías de esas universidades que evidentemente no pueden desarrollar sus procesos académicos, dicho por las propias autoridades de esas universidades, porque tienen que cumplir finalmente con entregar recursos al controlador? La pregunta concreta, ¿qué se va a hacer en estos casos? Ministro, ¿va a haber querella por parte del Ministerio? ¿Va a haber una iniciativa ya o podría ser también, digamos, que existiera de parte del Ministerio una mirada distinta a lo que fue este informe, porque razonablemente este informe que fue elaborado en el gobierno anterior, pero si hubiese diferencia, algún matiz, ¿no es cierto?, respecto de su contenido, conocer bien, pero claramente yo creo que el Ministerio, esta Comisión de Educación, no nos podemos quedar de brazos cruzados frente a la gravedad de lo que ahí se está constatando. Usted, Presidenta, como diputada, entiendo que integró la comisión investigadora, que entregó luces, yo diría que las comisiones investigadoras más exitosas que ha habido en términos de proporcionar información que otros entes fiscalizadores no estaban entregando. Me refiero a la crisis de la Universidad del Mar. Aquí hay situaciones tanto más graves que aquella. Eso, preguntarle, también me preocupan mucho algunas declaraciones del subsecretario hechas hace algunas semanas atrás, en algún foro creo que fue, respecto de la superintendencia, en donde más bien se habla de cómo se podría relativizar, creo que la palabra que se usa es liviana, que cómo hacer más liviano el accionar de la superintendencia de educación superior en la medida que haya más bien autorregulación por parte de las propias instituciones. Creo que textualmente se dice se corre el riesgo por parte del subsecretario de que este aparato fiscalizador intervenga demasiado en las características de cada proyecto, bajo el celo fiscalizador textual. Y si hay más autorregulación, bueno, la supervisión de este organismo sería un tanto más liviana. Creo que preocupan esas afirmaciones, pero lo que más preocupa es qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a hacer el Gobierno frente a lo que se ha conocido en este informe respecto de las universidades de este grupo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador. Le ofrezco la palabra al ministro. A ver, respecto al Laureate, esta es una investigación pendiente en que el ministro no puede intervenir, sino que el subsecretario es el encargado, digamos, y es reservada. Es bastante lamentable que se haya filtrado informes internos que, de hecho, yo no tengo derecho a conocer. Solo tengo que meterme a CIPER para verlos, digamos. Entonces, es preocupante que eso ocurra dentro del Ministerio. Dicho eso, como eventualmente puedo tener que resolver apelaciones o recursos pendientes, no puedo emitir opinión y le pediría al subsecretario que informe respecto a ese tema. Gracias, ministro. Subsecretario. Presidenta, efectivamente, las investigaciones que realiza el Ministerio de Educación sobre la base de eventuales infracciones a la ley, a esta altura lo que queda de la ley de la LOCE, digamos, en materia de educación superior, porque en ese marco es que donde se desarrollan estas investigaciones, son reservadas. Lamentablemente hubo una serie de filtraciones parciales de ese proceso. Nosotros hemos instruido una investigación interna para los efectos de que esas filtraciones, identificar los responsables y eventualmente las sanciones que correspondan. Es importante, sí, despejar el hecho de que las filtraciones son parciales y los procesos son más complejos, son más amplios.
De hecho, lo que se ha dado a conocer es un informe, no se ha dado a conocer la resolución respecto de esos informes. Yo ciertamente, por la reserva a la que estoy obligado a mantener, tampoco puedo transmitirla y por lo demás sí se sabe que hay recursos pendientes que deben ser resueltos y por lo tanto en ese proceso está la investigación y esperamos prontamente darla por cerrada. Respecto al otro punto que por su intermedio, Presidenta, señaló el señor Quintana, es bueno también darle un contexto. Yo efectivamente planteé en un foro universitario el compromiso que tiene el Gobierno con la adecuada implementación de la Ley de Educación Superior y como parte de ese compromiso la necesidad de implementar adecuadamente la superintendencia. Y en ese sentido, lo importante de hacerlo bien. Y puse como ejemplo en ese mismo foro lo que ocurrió con la Superintendencia de Educación Escolar, donde transversalmente hay una opinión bastante unánime de la importancia de fiscalizar adecuadamente y la necesidad que esa fiscalización no sea un obstáculo para el desarrollo de los proyectos educativos, que es lo que hemos visto en muchos casos ha pasado en el mundo escolar. Y ahí hay un equilibrio que es importante construir. Y bajo esa lógica, lo que hice en ese foro fue precisamente señalarles a las universidades que ellos son los principales responsables de que la fiscalización sea adecuada, porque en la medida que la autorregulación funcione, la fiscalización del Estado es compatible con esa autorregulación. Y en la medida que las universidades, en el caso de lo que estamos hablando, no estén a la altura de las exigencias que la nueva ley les impone, ciertamente la superintendencia tendrá que suplir ese vacío. Con todo, hubo un consenso también fuerte en esta misma comisión y en el Senado y en el Congreso de que la lógica fiscalizadora de la superintendencia no podía entenderse como una intervención en la autonomía de las instituciones. Y eso fue precisamente lo que yo señalé en ese foro, por lo tanto no veo, y es bueno despejarlo, que no se interprete como una distorsión a lo que la ley propone, sino que todo lo contrario, es un compromiso con la implementación literal de la ley que tenemos que nosotros llevar a cabo y con el mejor desarrollo del sistema que comprende una comprensión adecuada de las instituciones, y eso fue lo que yo explícitamente señalé en esa oportunidad. Muchas gracias, Presidente. Ministro, a propósito de lo que señala el subsecretario, y vamos a volver respecto de cuándo fue notificada la institución, que es importante que ustedes puedan entregar fechas muy claras al respecto. Pero a propósito de lo que señala el subsecretario del compromiso con la implementación de distintas leyes, no solo la de educación superior, sino también en materia de nueva educación pública. Nosotros tuvimos 2 sesiones invitado al director de educación pública acá. Una pregunta que a nosotros nos parecía muy sencilla, que personalmente se la formulé: ¿cuántas veces se había reunido con usted? Hasta el momento de su intervención en esta comisión, él señaló que nunca se había reunido con usted, salvo que lo había saludado cuando asumió. Y quiero preguntarle si es que esto ha cambiado, si es que desde esa fecha hasta ahora usted se ha reunido con el director de Educación Pública, ha requerido mayores detalles de la implementación, esto en el marco del compromiso de la implementación de distintas iniciativas, entre ellas la de Nueva Educación Pública. A ver, sí, me reuní con don Rodrigo Egaña, nos hizo de hecho almorzamos juntos, nos hizo una detallada y pormenorizada revisión de cómo está llevando adelante el proceso. Ahora, es un tema que maneja la subsecretaría, digamos, en el día a día, y ahí sí hay una interrelación. Pero sí, nos hemos reunido con Rodrigo Egaña y él tiene un organismo autónomo que él dirige, digamos, y yo he querido ser respetuoso de eso, he estado a su disposición para ayudarlo en lo que corresponda, pero lleva, la verdad, que 90 días, está haciendo un esfuerzo enorme, está enfrentándose con los problemas de cualquier proceso nuevo, y yo simplemente me he puesto a su disposición para ayudarle a colaborar, pero no quiero entrar yo a dirigir lo que él tiene que hacer, porque él es autónomo y tiene que llevar adelante un proceso per se complicado, digamos, con mucho terreno. Pero sí estamos preocupados porque, en definitiva, la
y se lo he dicho a toda la gente en el Ministerio, la nueva educación pública ya no vamos a poder culpar a las municipalidades, vamos a ser nosotros los responsables de que funcione bien, sea competitiva con la educación privada, recupere matrícula, y ahí tenemos un desafío enorme. Y esa es una coordinación que tenemos que hacer, por supuesto, con don Rodrigo Gaña y con quien sea que lo suceda, digamos. Muchas gracias, ministro. Senadora, ¿hay alguna consulta? Senador Latorre. Ministro, a propósito de sus dichos sobre los condones de sus hijos y eso, más allá de la situación personal, valoro que tenga esa apertura viniendo de una persona de derecha, digamos, donde muchas veces ha habido doble estándar y discurso, doble estándar, digamos, el tema de la sexualidad. Nos preocupa el aumento de VIH en el país y si bien es algo que ha estado monitoreando el Ministerio de Salud, yo creo que el Ministerio de Educación tiene mucho que hacer y decir en todas las instituciones, tanto ámbito escolar como educación superior, de implementar políticas pertinentes, adecuadas. ¿En qué está el Ministerio respecto a estos temas? No sé si han tenido reuniones de trabajo con el Ministerio de Salud. ¿Cuál es la política del Ministerio de Educación para abordar este problema país, digamos, ¿no? A ver, ahí hay dos temas. Un tema de contingencia urgente, que es el tema VIH, donde sí tenemos una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Salud, en la cual está por parte del Ministerio de Educación el jefe de la división de Educación General, digamos, don José Palma. Ahora, otra cosa es la educación sexual en un contexto un poco más amplio, que tiene que ver con la educación integral en buenos hábitos de vida. Ahí estamos retomando trabajos que hicieron antes. Estamos formando una comisión. Yo me he reunido con el doctor Caponi, que es un experto. Me reuní también, porque esto tiene que ver con sexo, alcohol, drogas y educación emocional. Y entonces me reuní con el presidente de la Asociación Chilena de Pediatría, que está muy preocupado también por el incremento en el consumo de alcohol y drogas en menores, digamos. Entonces estamos tomando ese tema y vamos a anunciar una agenda importante, proactiva, porque aquí no solamente un tema de salud, hay un tema de educación y hay un tema de formación integral, digamos. El Ministerio tenía 7 programas originalmente de educación integral, tanto en la parte emocional como sexual. Estamos retomándolo, revisándolo a la luz de esta comisión, que se lo vamos a pedir, para que cada comunidad educativa vaya escogiendo aquel que se adapta mejor a sus proyectos, digamos. Pero sí queremos empujar un tema que nos preocupa. Por último, me ha pedido la palabra el senador Quintana. Con eso vamos a concluir. Presidenta, en la misma línea de lo que usted planteaba recién respecto de NEP y de algunas declaraciones que le hemos escuchado a usted, ministro, en su diálogo con los alcaldes, que parece que son muy normales, debe ser así, pero de alguna manera abriendo la puerta a una postergación más allá de lo que la ley señala en relación al traspaso de los establecimientos del sistema educacional municipal a la nueva educación pública. Y ahí hay una declaración del jefe jurídico del Ministerio, don Tomás Enrique, que señala textual: no hay argumento conforme al tenor literal de la ley que lleve a la conclusión de que todos los municipios deberán haber traspasado su servicio educacional con todos sus bienes al año 2030. Dicho plazo fatal del artículo 6º transitorio lo es para efectos de que entren en funcionamiento los servicios locales de educación. La verdad que la interpretación que tenemos acá, yo imagino que todo, es cosa de revisar lo que fue la ley, y felizmente aquí hay una historia fidedigna de cada uno de los antecedentes de quienes expusieron. Va claramente una línea muy distinta a la que plantea el jefe jurídico del Ministerio. De hecho, esta posibilidad de la postergación está en un transitorio, o sea, claramente estamos refiriendo a una norma excepcional para la entrada en vigencia, pero con todo, el 31 de diciembre del 2030, todos los servicios deberían estar en funcionamiento y nunca se planteó la coexistencia de dos sistemas en régimen, un sistema municipal y el sistema de la nueva educación pública. Nos parece muy preocupante, que es un tema que hay que despejar prontamente, y más aún la preocupación se acrecienta cuando precisamente uno de los reglamentos que usted retiraron es el que hace alusión justamente a
a la postergación, a la posibilidad de postergar, que tiene que autorizar el Mineduc, pero bajo requisitos bien estrictos que se van midiendo año a año, son cumulativos, la evolución de la matrícula, el buen resultado de desempeño de acuerdo a los indicadores de la agencia, no tener deuda, en fin, nos parece que es fundamental por la incertidumbre que se puede generar en los establecimientos de todo el país, en la matrícula pública, despejar esto a la brevedad. Me ha solicitado la palabra, había dicho que era la última, pero parece que ha provocado otras consultas. Senador. Ya. Gracias, presidenta. Bueno, yo no tengo la misma interpretación que da el senador Quintana. Es más, siempre se dijo de que este plazo del año 2030 era precisamente para que algunos municipios, aquellos que lo hacen bien, aquellos que han invertido, aquellos que se han preocupado de la situación de sus profesores y de sus funcionarios no docentes en los establecimientos municipales, para que frente a esas situaciones se pudiera revisar y pudiéramos tener incluso un sistema mixto, que algunos pudieran seguir siendo municipales, otros pasaran a los servicios locales de educación. Por lo tanto, no tengo la misma interpretación que da el senador Quintana, muy por el contrario, tengo una interpretación completamente distinta. Sumado a eso, yo quiero recordar aquí las intervenciones que ha tenido el señor Director Nacional de Educación Pública y las dificultades que ha habido en la implementación de estas disposiciones. Nosotros nunca, y en esto hablo como integrante de la Comisión de Hacienda, nunca tuvimos a disposición para realizar nuestro trabajo una información que era vital y era saber a cuánto ascendían las deudas. Nunca la tuvimos, nunca nos llegó, legislamos a oscuras, esa es la verdad. Y el propio Director Nacional de Educación Pública nos señaló de que las deudas eran mucho mayores a las que originalmente se habían previsto. Y eso naturalmente significa un mayor esfuerzo fiscal. Lo dijo también el Colegio de Profesores, que no podemos traspasar deudas a los servicios locales. Y como no se traspasan las deudas, que no pueden haber profesores que sigan teniendo remuneraciones pendientes de pago, que sigan teniendo cotizaciones previsionales pendientes de pago, que eso hay que resolverlo antes de los respectivos traspasos. En todo caso, yo creo que anticipar una discusión que seguramente vamos a ir teniendo en la medida que vayamos analizando, revisando lo que es el proceso de traspaso, no tiene mucho sentido. Pero creo que es útil dejar en claro que yo no interpreté, nunca tuve la interpretación que hace el senador Quintana respecto del traspaso de los establecimientos, de todos los establecimientos municipales a los servicios locales. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Presidenta, no era tema de la sesión, pero yo tampoco comparto lo que dice el senador Quintana por su intermedio, presidenta. Tanto es así que esto fue una parte de la discusión cuando nosotros vimos educación pública. Acá no hubo, de hecho se produjo en su momento incluso un revuelo un poco comunicacional en el último minuto porque no tenemos la misma interpretación. De hecho aquí no hay que confundir dos procesos que son paralelos, o sea, son en tiempos distintos y son paralelos. Uno es el traspaso del servicio educacional, que es la regla general, que está en el artículo 6º transitorio y que establece que ese plazo se puede cambiar del 2025 al 2030. Y otra cosa distinta es la excepción del traspaso para los municipios que hagan bien su tarea, que es lo que plantea el senador García, que está en el 10º transitorio. Y ahí lo que se establece, y leo, artículo 10º transitorio, postergación del traspaso al servicio educacional. Una municipalidad o corporación, estoy leyendo el texto de la ley, una municipalidad o corporación municipal podrá solicitar al Ministerio de Educación que el servicio educacional de su comuna no sea
traspasado al servicio local respectivo en los plazos que le correspondieran en virtud de los artículos anteriores. Y los artículos anteriores son el que yo decía de la creación general del servicio, porque aquí no hay que confundir dos cosas. Uno es la creación general del servicio. Otra cosa es el traspaso de cada municipio al servicio local creado. Y los municipios, por regla del artículo 10º, pueden solicitar, cumpliendo una serie de requisitos, pedir no ser traspasados. Y eso está así en la ley. Entonces, acá no hay que confundir dos cosas. Uno es que hasta el 2030 tienen que estar creados todos los servicios locales. Otra cosa es que los municipios de ese servicio local sean todos traspasados y ahí el municipio puede pedir no ser traspasado. Así quedó en la ley, así lo discutimos y por lo tanto yo tampoco comparto la interpretación del senador Quintana. Gracias, presidente. Bueno, como formé parte activa de la discusión de ese proyecto de ley, agregar que no es tan simple como pareciera. No es que uno diga, yo no quiero ser traspasado. Porque lo que estableció ese proyecto de ley, que finalmente se aprobó, cabe recordar que el proyecto original no contemplaba el tema por el cual que estamos hablando y tampoco lo contempló en su primer trámite, pero establece condiciones de calidad. Y al menos en una comuna en donde lo vi a usted, ministro, haciendo este tipo de declaraciones, más del 70% de sus escuelas no cumplen esas condiciones. Era precisamente estar parado ahí, es la razón por la cual necesitamos fortalecer la nueva educación pública. Entonces, creo que es importante ver la energía del Ministerio en empujar que la implementación de estas leyes funcionen bien y no hoy día como lo ha señalado el senador Quintana, de establecer más bien condiciones para que esta iniciativa no tenga el éxito que todos nosotros esperamos. A raíz de la consulta o del comentario que hace el senador García Ruminot, creo que es importante, a la luz de lo que fueron algunos comentarios acá por parte del director de Educación Pública, referido a algunas prácticas que se han ido dando en la instalación de los primeros 2 servicios locales. Y esto particularmente a una decisión que había tomado la Municipalidad de Coquimbo, en donde en el último mes en que ellos administraban la educación, decidieron, a propuesta del alcalde, con acuerdo de todo el Consejo, o parcialmente el Consejo, de aumentar las remuneraciones a los trabajadores de la educación, profesores y asistentes de la educación, y con eso generar un panorama complejo al nuevo servicio de educación local. En esa oportunidad nosotros fuimos informados, y también lo ratificó el director de Educación Pública, que concurrieron a la Contraloría. Pero esto es por un tema puntual, si es que corresponden este tipo de situaciones o qué medidas va a tomar el órgano Contralor respecto de esta situación en el municipio de Coquimbo. Pero precisamente el proyecto de ley misceláneo que envió el gobierno anterior buscaba enfrentar esta situación de las deudas, enfrentar esta situación de situaciones, porque, claro, cuando se actúa desde la buena fe es imposible colocarse en todos estos casos que estamos viendo hoy día en los traspasos. Entonces, ustedes no han seguido adelante con la tramitación de este proyecto misceláneo. Más bien preguntarle, porque uno puede hacer que un sistema fracase por las declaraciones pero también por la inacción. Y a nosotros nos parece que esto es un hecho muy relevante de que se pueda legislar con celeridad, con prontitud. ¿Cuáles son los plazos que ustedes se han dado para sacar adelante el proyecto de ley misceláneo, o están pensando particularmente respecto de estas medidas que se proponían en ese proyecto para los servicios locales, darle un tratamiento distinto? ¿Cuál es la idea que ustedes puedan compartir en esa dirección acá en la comisión? Gracias, presidenta. A ver, yo no quisiera que se malinterpretara
mis palabras, nosotros tenemos un compromiso y esfuerzo con la educación pública y parte de lo que hemos transmitido al interior del Ministerio es que tenemos una obligación de que funcione y que funcione bien, porque no le vamos a poder echar la culpa al resto, digamos. Hoy día el Ministerio puede decir, mire, que la municipalidad aquí y allá, ahora somos nosotros, con algún grado de independencia. Ahora, si yo viera que Rodrigo Egaña lo estuviera haciendo pésimo, me trataría de meter, digamos, intervenir, pero él es un órgano independiente que está haciendo su trabajo en la forma que razonablemente debe hacerse entre 90 días, está empezando. Y frente al tema de Contraloría, me parece que hizo lo adecuado y correcto, que era hacer la consulta, digamos. De manera que en eso ha contado con nuestro apoyo. Ahora sí estamos supervisando el proceso completo y por supuesto vamos a intervenir en lo que sea necesario. Respecto a la ley miscelánea, efectivamente eso hemos estado discutiendo internamente, pero dentro de los... No sé si ella ingresó, pero está ya, sí. El próximo martes la sesión de la Cámara. Sí, así que ya está reingresando y parte de por qué lo retiramos para revisarlo era porque habíamos detectado algunos temas que debían ir, digamos. Así que este tema va y va para solucionar que no se repitan los temas. Ahora, respecto de la discusión legal que se ha producido respecto a interpretación entre los honorables senadores, bueno, precisamente por eso Andrés Bello dijo que el tenor literal es el que prevalece, digamos. Y veremos qué es lo que dice la ley y un tema que estamos estudiando. Parte de los reglamentos que retiramos efectivamente era para esto. Ahora, cuando una municipalidad que yo visito, por ejemplo la Municipalidad de Santiago, me dice yo no quiero entregar mi municipio y se lo voy a plantear, yo le he dicho, bueno, nosotros lo vamos a ver en su mérito, digamos, en función de la petición que hagan, cumpliendo con los requisitos legales. Lo mismo Melipilla, que me lo pidió. Ahora, no sé si me lo va a pedir respecto a todos sus colegios o de algunos. O sea, es como política ficción, mientras no ocurra, simplemente uno dice, mire, nosotros vamos a cumplir con la ley y vamos a evaluar en función del mérito de cada situación. Hay municipios que lo están haciendo mal y lo están haciendo bien. Aquí la Agencia de la Calidad va a tener mucho que decir, pero yo creo que es anticiparse a una discusión respecto de qué municipios van a pasar o no. Por lo pronto hay un calendario y ninguno de los primeros 2 servicios locales ha manifestado a algún municipio la intención de quedarse con su colegio. Entonces, la discusión. Y Rodrigo Egaña, que ya está trabajando en los que vienen, aparentemente tampoco tiene el tema, digamos. Así que eso es. Estamos llegando ya al término. Muy breve, Senador Quintana, con eso. Referido a lo que señalaba la senadora von Baer y el ejemplo que ella da y la cita que hace de que por distintas razones, el ministro también da algunas, estos establecimientos, estas comunas no sean traspasadas en los plazos. Y dice muy bien, en los plazos. Yo siento que aquí estamos confundiendo la postergación con la exclusión, que son cosas completamente distintas. Yo recuerdo que esta comisión en ese tiempo era presidida por el senador Ignacio Wucar, que tuvo bastante apertura también a recoger algunos puntos de la planteados por la oposición, pero nunca, y esto yo sé que está en la historia de la ley, por lo menos de esta comisión, se planteó la coexistencia de 2 sistemas distintos. Y aquí hay un plazo que está en la ley, y por lo tanto una modificación administrativa de un plazo establecido por la ley. Esto no está en ningún reglamento, está en la ley, el 31 de diciembre de 2030. Entonces una modificación administrativa de un plazo establecido por la ley no puede interpretarse, o más bien debe interpretarse restrictivamente. Ese es nuestro punto y bueno, habrá que ver dónde despejar esto, que me imagino será el Tribunal Constitucional. Bueno, muchas gracias, senadores, senadoras, por su activa participación en esta comisión. Gracias al Ejecutivo por la presentación que da inicio a la tramitación de este proyecto de ley. Ministro, solo recordarle que llevamos ya más de 32 días en que comprometió usted entregar información a esta comisión respecto de cuáles habían sido los reglamentos retirados. Solicitamos que nos enviaran los originales, solicitamos que se enviaran también los nuevos. Le recordaríamos que pueda tener presente esos requerimientos pendientes por parte de esta comisión. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Claro, siendo
Faltando un minuto para las 12 del día de este día 2 de mayo, miércoles, finaliza la Comisión de Educación y Cultura que se estaba realizando en la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Cuáles fueron los puntos que se trataron? Se comenzó la discusión en general de este proyecto de ley que define cuáles son las condiciones socioeconómicas de los estudiantes que van a poder optar al beneficio de educación gratuita a partir del año 2019. Pero además los senadores aprovecharon la instancia para plantear su preocupación en otros aspectos, como por ejemplo lo es la implementación de la nueva educación pública y también el traspaso de los municipios a los servicios locales. Recordemos que este año ya son 2 servicios locales los que están operando en nuestro país en el marco de la implementación de la nueva educación pública. Nosotros de esta forma finalizamos la transmisión y los invitamos a que continúen en nuestra sintonía y que también puedan volver a revisar esta comisión a través de nuestras diversas plataformas, en redes sociales y también en nuestra transmisión oficial. Muchas gracias y que tenga una excelente